Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video número 14 del curso de Historia de la Matemática para el segundo semestre del 2020. Y sí, yo sé que en este caso la fecha está como 2019, pero hay algunos archivos que no encuentro, entonces decidí no cambiar el archivo. No puedo ah, recompilarlo para cambiar la fecha, pero empecemos a partir de acá. En este caso vamos a hablar de Arquímedes de Siracusa. Si ustedes buscan algunos de estas listas que la gente hace, donde hablan de la gente más inteligente de la historia, eh, Arquímedes siempre tiende a estar entre los primeros cinco, y de hecho en varios de ellos está en el número uno o número dos. Cuando está en el número dos, por alguna razón ponen a Get como el número uno. Igual estos son estimados de personas que han hecho algún estudio y consideran evidencia de que Arquímedes, en base a su obra, es una de la persona más inteligente que jamás ha vivido, o una de las primeras cinco más inteligentes personas que ha vivido. Pero Arquímedes es un personaje bastante interesante y es hasta cierto punto, tenía muchas de las ideas con respecto al cálculo moderno, ya se pueden encontrar en los trabajos de Arquímedes. Quisiese poner eh, algunas frases, una sobre Arquímedes, expresada por Voltaire, que decía que había más imaginación en la cabeza de Arquímedes que en la de Homero. Homero, por supuesto, es quien escribe al final las conocidas ahora como Odas Homéricas, la Ilíada y la Odisea. Y Arquímedes simple y llanamente tiene tanto trabajo tan interesante, y que en muchas maneras se adelantó mucho a su tiempo, que o sea, es impresionante en realidad, la inteligencia, la creatividad que había en este trabajo, a pesar de que en este caso Arquímedes no trabajó ni en literatura ni en artes, sino trabajó más bien en lo que hoy llamaríamos física, en ingeniería, y en matemática. También una de las frases propias de Arquímedes dice que la matemática revela sus secretos solo a aquellos que se interesan en ella por puro amor a su belleza. Pensamiento bastante aceptado por los matemáticos modernos. Y la última frase, esta vamos a hablar de ella hacia el final del video, que dice: no disturben mis círculos. Hablaremos de eso hacia el final del video. Como siempre, en este caso, el libro de Merzbach y Boyer tiene un capítulo dedicado completamente a Arquímedes, a mi parecer muy merecido. Y empecemos. Bueno, Arquímedes, primero que nada, nace en Siracusa en el 287 antes de la era común, y muere en el 212. Eh, Cuando él tenía 13 años, llegó al poder el rey Hierón de Siracusa, quien gobernó por, eh, veamos, del 270 al 215 cuando murió, es decir, gobernó por 55 años, la mayor parte de la vida de Arquímedes. Eh, Siracusa está en la isla de Sicilia. Yo sé que hoy por hoy, cuando la gente habla de Sicilia, quizá lo primero que viene a la cabeza es, ah, quizá los libros de Mario Puzo o las películas de El Padrino, pero de Siracusa, bueno, Sicilia es una isla en la que ha habido un montón de historia, y una de ellas es, pues, este gran genio. eh, una de las primeras cosas, y quizá por las que más lo recordamos, es por el famoso principio de Arquímedes y la frase eureka, eu, yo, deca,
eh, es, eh, es el participio de encontrar, entonces esencialmente lo que dices, eh, yo lo he encontrado. O sea, Eureka es, oh, lo he encontrado. Bueno, el principio de Arquímedes. ¿En qué se basa el principio de Arquímedes? Quizás si alguno de ustedes ha visto los videos o ha escuchado los audios de Lelutier, ¿se acuerdan de esa frase del, donde la gallinita dijo Eureka, donde dicen que eh, el principio de Arquímedes es aquel, y se los juro, yo me lo sé eh, por esa pieza de Lelutier que dice todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del líquido del volumen desalojado. ¿Cuál es la idea? Bueno, resulta que Hierón, el rey durante la mayor parte de la vida de Arquímedes y el patrón de Arquímedes, básicamente Hierón se da cuenta de lo brillante que es Arquímedes y se encarga de básicamente pagarle para pensar durante toda su vida. Eh, Hierón le había dado en oro puro a un orfebre para que hiciera una corona conmemorativa. Estas coronas conmemorativas no son las coronas que usa el rey sobre su cabeza, sino son unas ciertas coronas colgantes, es un tipo de, eh, por decirlo así, eh, adorno conmemorativo durante la era cristiana, y aquí notemos, Arquímedes vive eh, 3 siglos antes de la era común, entonces no estamos hablando todavía ah, eh, de cristianismo. Sin embargo, estas coronas conmemorativas se encuentran con frecuencia en iglesias y bueno, en fin. Eh, Hierón le había dado a este orfebre oro puro para que hiciese una corona. El asunto es que cuando le devuelven la corona a Hierón, él tiene la idea, o sea, tiene ese sentimiento de que posiblemente el orfebre fue un poco menos que honesto y usó algún otro metal que no fuese únicamente el oro para que le habían dado para hacer esta corona. Eh, si ustedes, una de las formas por las que quizá él lo pensó es el hecho de que el oro es muy maleable, mucho más maleable que la mayor parte de los materiales, de los metales, por lo menos de los metales duros. O sea, si ustedes toman oro puro, en vez de oro puro ponen oro con algún otro metal, plata, bronce, etcétera, la dureza es distinta, o sea, cuesta más doblarlo, etcétera. Pero por supuesto el oro es bastante más costoso, entonces mezclarlo con otro metal y dejarse parte de ese oro pudo haber sido al menos en la mente de este orfebre, un buen negocio, y él se imaginó que no había forma en la que el rey pudiera constatar que no era oro puro más allá de básicamente destrozando la corona. Y la idea, o sea, le dijo a Arquímedes, bueno, ¿cómo hacemos para ver si es oro puro? Se dice que Arquímedes por quizás semanas piensa al respecto de este problema, no le encuentra una solución, y la idea es esta, que él en un momento va a tomar un baño y en el momento en el que entra en la bañera y se sumerge, pues se da cuenta que el agua, conforme él entra en el agua sube y quizás se rebalsa un poco, y él piensa, bueno, ¿qué sucede en este caso? En este caso tenemos que puedo determinar, o sea, Arquímedes no podía dañar la corona, o sea, no podía, por ejemplo, simplemente fundirla y hacerla, no sé, un pequeño lingote, una cosa así,
para determinar con toda precisión el volumen. Pero entonces a él se le ocurrió, bueno, si hago esto, si puedo sumergir la corona, ver qué tanta agua desplaza y a partir de ahí calcular el volumen, puedo pesarla con relativa facilidad y si tengo el peso y tengo el volumen, pues tengo la densidad y puedo compararla con la densidad del oro. Eh, la idea es que al parecer en el momento en el que en el que esto sucede, él se le ocurre de inmediato y él sale corriendo por las calles de Siracusa desnudo porque acá estaba a punto de darse un baño, gritando Eureka, Eureka. Eh, bueno, es una historia que es apócrifa y al parecer una de las cosas que sucede es que el orfebre pierde su vida por ser eh, por básicamente querer estafar al rey. Esta no es el único, o sea, es un principio más físico que matemático, sin embargo es quizá la historia más conocida sobre Arquímedes. Otra de las cosas que suceden es que él crea lo que se denomina el tornillo de Arquímedes. Esencialmente, el Hierón quiere construir el barco más grande que haya existido hasta ese momento, el cual aparentemente sí existió y aparentemente se le denominó el Siracusano. Y este barco era tan grande que por mucho que trabajaron no pudieron sellarlo de la manera apropiada, entonces siempre había un poco de filtración de agua eh, por el casquete del barco. ¿Y qué sucede? Bueno, si hay agua hay que sacarla. Y estaban buscando una forma rentable, sencilla de hacerlo, en la que no tuviesen que tener a algún trabajador bajando y subiendo con montones de cubetas de agua para tirar esa agua conforme, porque claro, ¿qué sucede? El agua siempre va a seguir la gravedad y va a irse a la parte más baja del barco. Entonces, a Arquímedes se le ocurre construir lo que hoy se denomina el tornillo de Arquímedes, que es esencialmente uno de los primeros diseños de tecnología hidráulica que conocemos al día de hoy, que esencialmente lo que es un cilindro con una cierta navaja en forma de tornillo, por eso se la conoce como el tornillo de Arquímedes, que conforme gira lo que hace es que el agua empieza o sea, esta cuchilla toma algo de agua y conforme va girando eleva el agua hasta que puede salir por el otro lado y eso simplemente pues solo necesitan que alguien le dé vuelta al mecanismo desde arriba. Esto de hecho, el tornillo de Arquímedes fue esencialmente con algunas mejoras que se le dieron durante los siglos, pero por cerca de 2000 años fue la tecnología hidráulica más avanzada que hubo, por decirlo de alguna manera. Esto no quiere decir que no hayan habido otras tecnologías, pero para este tipo de cosas, para tomar agua de un lugar y subirla de una manera eficiente, mecánica, el tornillo de Arquímedes por mucho tiempo fue la forma principal de hacerlo. Además de eso, por supuesto, podemos, quizá hayan escuchado la frase de Arquímedes que digan, dadme un punto de apoyo y mover el mundo". La idea es justamente esta, la ley de Arquímedes de equilibrio de planos, en el cual uno sabe que el, si usted tiene un punto de apoyo, entonces, la fuerza por la distancia al centro de gravedad de esto es igual a la fuerza por la longitud ah, de la palanca y usted puede mover cosas bastante pesadas si el radio entre la distancia al centro de gravedad acá y la distancia
a donde se aplica la fuerza, si ese radio es lo suficientemente pequeño. De hecho, a partir de aquí se estudiaron sistemas también de poleas, que una polea es esencialmente un conjunto de palancas donde la palanca son cuerdas entre sí y los puntos de apoyo son estas poleas, y se supone que en algún momento Arquímedes hizo una demostración bastante grande en la que hace un sistema de poleas en la que él solo con su mano jala una cuerda que logra mover un barco. Ahora, no importa qué tan pequeño sea el barco, incluso si es una balsa, moverlo con una cuerda, con una sola mano, posiblemente Arquímedes no era necesariamente un tipo fisicoculturista eh, o un trabajador muy acostumbrado al esfuerzo físico, o sea, posiblemente no. eh, Arquímedes era un poco más normal, no necesariamente un tipo como Arnold Schwarzenegger con mucho músculo, mucha fuerza eh, para hacer este tipo de cosas, sino alguien más como físicamente más como cualquier persona que uno puede conocer en la calle. Eh, las poleas, de hecho, el asunto es que las fuerzas tienen, bueno, ustedes pueden estudiar y ustedes me parece que en estos momentos están llevando la mayoría de ustedes un curso de física, o si no lo llevaron, si no lo están llevando ahora, lo llevaron en algún momento de la carrera, y hay, o sea, pueden ver las fórmulas de poleas en ese curso, donde esencialmente la fuerza por cada polea, la fuerza se suma, y con pocas poleas usted puede hacer 5 10 15 veces su fuerza. Eh, También, y una de las cosas en las que ya se empiezan a ver un pensamiento bastante más parecido al cálculo moderno, es el método de exhaustión. El método de exhaustión es esencialmente un método donde donde se divide una figura geométrica en un número infinito de otras figuras geométricas infinitesimales, y estas se pueden medir con relativamente más facilidad. Y una de las formas, una de las cosas que Arquímedes hace es que demuestra que el área de un círculo es igual al área del triángulo que tiene, el triángulo rectángulo, pero en realidad cualquier triángulo que tenga de altura el radio del círculo y de base la circunferencia de este círculo. Si quieren ver, pueden discutir eso en los foros, pero también si quieren ver un caso específico en el que se explica esto con un poco más de detalle, pueden ir al primer video que está en mi canal con respecto a el del curso de análisis 540, y ahí hay una explicación un poco más detallada de este resultado, pero esencialmente él lo que hace es un tipo de integral, por decirlo de alguna manera, eh, y lo encuentra de esta forma. Ahora, de las cosas, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado de los tres problemas clásicos y habíamos dicho que uno de los problemas había sido resuelto por Eratóstenes? Eratóstenes, de hecho, es un poco mayor, pero fue contemporáneo de Arquímedes. De hecho, muchas de las obras que sobreviven de Arquímedes sobreviven como cartas que él mandó a Herón. Eh, y una de, bueno, él, perdón, a Eratóstenes. Él sabía de la solución que se le había dado a la duplicación del cubo, entonces habían dos otros problemas abiertos, que era la trisección del ángulo y
y la cuadratura del círculo. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, una de las cosas que suceden es el hecho de que imaginémonos que podemos construir una espiral de tal manera que si lo vemos en coordenadas polares, en este caso sería que la espiral está dada por la ecuación R igual a por teta, donde teta es el ángulo. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros tenemos un ángulo dado AOP, pues OP, o sea, donde P es la intersección de este rayo con esta espiral que se da, pues simple y sencillamente traduciríamos la existe, el ángulo se puede traducir a la distancia que hay. Entonces, nosotros sabemos claramente cómo podemos separar o sea, sí sabemos cómo trisecar un segmento. Entonces, ¿qué sucede? Si usted triseca el segmento OP, R y S los pone en el medio de manera que OR sea igual a RS, que a su vez es igual a SP, y toma el círculo centrado de nuevo con radio OS y S interseca a la espiral en V y lo mismo en R que interseca la espiral en U y resulta que el ángulo UOA y VOA, bueno, UOA es la tercera parte de POA y VOU sería también la tercera parte. Entonces aquí esencialmente estamos trisecando este ángulo. Como nosotros dijimos, esto pasa muchísimo tiempo y me parece que es hasta Gauss en el siglo XVIII, principios del siglo XIX, quien finalmente demuestra que los tres problemas de la geometría clásica son irresolubles en construcciones de regla y compás. Sin embargo, esta es una solución alternativa. ¿Cuál es el problema? Esta espiral no es constructible mediante métodos de regla y compás únicamente. Por otro lado, usando la misma idea y esta también se le llama la espiral de Arquímedes, eh, que está en la otra espiral que es muy conocida, es la espiral ah, de Fibonacci y posiblemente, o la espiral áurea, que me imagino que muchos de ustedes las han visto por el hecho de que he visto en la escuela de matemática muchos estudiantes, bueno, muchos no, pero sí he visto por lo menos dos personas que tienen la espiral de Fibonacci tatuada en algún lugar. Bueno, la espiral de Arquímedes es un poquito distinta y una de las cosas que Arquímedes hace es, eh, Arquímedes elabora un método para lograr construir, asumiendo que él tiene la espiral para lograr construir la tangente a esa espiral en un punto dado. Dicho sea de paso, esa es la primera vez que se encuentran métodos para el cálculo de tangentes para cualquier curva que no sea un círculo. ¿Y qué sucede? Resulta que Arquímedes demuestra que si usted, es uno de los que se conoce como teorema de Arquímedes, asumamos que nosotros en esta espiral tenemos un punto P y tomamos la tangente al punto P. Y por otro lado, tomamos, bueno, OP está dado, ¿verdad? O sea, si tenemos la espiral, tenemos O, que es el punto donde empieza, y tenemos P, el punto que nos fue dado, construimos la tangente, y por otro lado, construimos, esta tiene varios nombres, la tangente polar o la antitangente, que esencialmente lo que hace es, usted tiene OP, tome eh, tome la perpendicular a OP. Esa perpendicular vea a dónde interseca al rayo PQ y
el segmento OQ que usted acaba de construir, Arquímedes prueba que tiene la misma longitud que, que el eh, que PS, donde PS es justamente el segmento de círculo que corresponde a al ángulo dado SOP. ¿Qué sucede? Bueno, esto funciona únicamente en el primer cuadrante, incluido hasta el punto donde interseca R. No estoy seguro qué sucede si uno sigue, pero eventualmente deja de ser cierto. Pero ¿qué sucede? Si se cumple para 90 grados, pues usted, si P en vez de estar acá, está justamente aquí en este punto de intersección eh, con el segundo eje, pues usted construye eso y si P está ahí, el arco PS sería la mitad perdón, la cuarta parte del círculo. Eso quiere decir que usted puede construir un, eh, un segmento igual a la cuarta parte del círculo. Eso quiere decir, ese segmento es pi por r. Bueno, y la pregunta acá es, ¿cómo harían para a partir de ahí hacer el cuadrado, básicamente la cuadratura del círculo? Pueden pensarlo un rato. También está el contador de arena. Bueno, por un lado, el contador de arena es el título de una novela de ficción histórica escrita por Gillian Bradshaw sobre la vida de Arquímedes, que como casi cualquier novela histórica se toma muchas libertades poéticas, pero también el contador de arena es un tratado de los que sobrevive de Arquímedes y en él introduce, esencialmente está filosofando un poco sobre las cantidades en el universo y piensa que cuántos granos de arena necesito para, de, pa- para construir el mundo entero y entonces cuántos hay en todo el universo, etcétera. O sea, cuestiones de este estilo. Tengan en cuenta, como dijimos, Eratóstenes es un poco mayor que Arquímedes, pero son contemporáneos. De la misma manera en la que ustedes y yo podemos ser contemporáneos. ¿Por qué? Porque ustedes, muchos de ustedes, creo que los más jovencitos de ustedes pueden ser unos 15 años menores que yo, 20 años menores que yo, no creo, pero por esa, o sea, ese tipo de diferencia. Entonces, eh, Arquímedes puede ser más joven, pero sí tiene conocimiento de lo que hace Eratóstenes. Entre esas cosas, quizá él conocía el resultado donde Eratóstenes calcula la circunferencia de la Tierra como 250.000 estadios. ¿Y qué sucede? ¿Por qué es el contador de arena una obra importante? Bueno, entre otras cosas porque es la primera vez que alguien expone un concepto semejante al que nosotros conocemos hoy como logaritmos. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Bueno, si usted está pensando un grano de arena, imaginémonos incluso un grano de arena grande que mida eh, un, ah, 1 milímetro ah, de diámetro. Y imaginémonos que es una esfera perfecta de 1 milímetro de diámetro o un cubo de 1 milímetro de diámetro. Eh, de- de- ¿Qué sucede? ¿Cuánto necesitaríamos poner en fila para que llegaran a 12.000 kilómetros, que sería más o menos el diámetro de la Tierra? Bueno, entonces necesitamos 1.000 para 1 metro, necesitamos 1 millón para 1 kilómetro, necesitamos
12 millones, pero eso es lineal. Ahora, elévenlo al cubo para que se den una idea. Entonces, en vez de, y redondeamos para que sea fácil, 10 millones. 10 millones es 10 elevado a la 7. Entonces necesitaríamos algo así como 10 elevado a la 21 granos de arena para tener algo de una esfera eh, de la, del diámetro de la Tierra. Bueno, en este caso, 10 a la 21, posiblemente un poco más, más como 2 por 10 a la 21, porque de 1.2 por 1.2 por 1.2 es aproximadamente, veamos, 1.8 por ahí, bueno, pero ustedes pueden hacer los cálculos ahí. Son cantidades que se vuelven muy grandes, muy difíciles de manejar. Entonces surge tengan en cuenta que en estos momentos la notación es muy distinta a la notación que nosotros tenemos al día de hoy, pero para él es más fácil referirse al número de cifras. Y bueno, y quizá a la cifra principal y al número de cifras. Algo como nosotros podríamos decir, bueno, 2 por 10 a la 20, a la 21, una cosa por el estilo. Entonces él empieza a usar ese pensamiento donde esencialmente lo que está haciendo es el cálculo de un logaritmo, a pesar de que no profundiza en eso que nosotros llamaríamos hoy función logarítmica. Eh, y hay muchas otras cosas. Por ejemplo, una de las cosas que encontramos es el hecho que eh, él demuestra que la razón entre el volumen de una esfera y el volumen de el cilindro mínimo que contiene esa esfera, el cilindro recto mínimo que contiene esa esfera, que, bueno, si nosotros sabemos, por ejemplo, aquí tenemos R, ¿cuál es conociendo las fórmulas que hoy nosotros conocemos que él no conocía en su tiempo, que de hecho algunas de las cuales él mismo fue el que las derivó, nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el volumen de la esfera? 4 tercios pi r cubo. ¿Y cuál es el volumen del cilindro? Sería pi por r cuadrado por 2 por 2r, es decir, 2 pi r, r cubo. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, tendríamos 2 pi r cubo entre 4 tercios pi r cuadrado. Resulta que esa razón es 3 medios. Eh, Parece que Arquímedes estaba tan contento considerando este como el más bello de sus resultados, al punto de que él solicita que en su tumba la imagen que se ponga sea justamente la imagen de una esfera contenida dentro de su cilindro mínimo. Eh, Hay muchas otras cosas en las que trabaja Arquímedes. Arquímedes trabaja en la cuadratura de la parábola. También trabaja en conoides y esferoides, o sea, cuestiones que nosotros hoy por hoy vemos mucho con geometría o sea, analítica en el plano cartesiano. Sin embargo, bueno, ustedes saben que el plano cartesiano se llama así porque sale a partir de los trabajos de Descartes, que nuevamente Descartes es casi 2000 años después de Arquímedes. Tiene un libro de lemas que esencialmente es un libro en el que se exponen 15 resultados de geometría. Además de eso, está el cuchillo del zapatero, en el cual se estudian soluciones a ciertas ecuaciones. Tiene los sólidos semirregulares. En algún momento, cuando estábamos hablando de los pitagóricos, hablábamos que el balón de fútbol moderno no es un sólido regular. Y yo les dije, bueno, es un sólido semirregular. Bueno, resulta que si usted toma el icosaedro, el de 20 caras, y, y básicamente corta un poco cada punta,
lo que resulta es un sólido semiregular. Ahora, acordémonos, ¿qué eran los sólidos regulares, que también se le llaman sólidos pitagóricos o sólidos platónicos? Son, son paralelepípedos, no, bueno, son sólidos que son, cuya superficie está constituida por polígonos, por las caras son polígonos regulares y todos los polígonos regulares son congruentes entre sí. Entonces habíamos visto que, por ejemplo, teníamos el tetraedro, que son cuatro triángulos equiláteros, el cubo, que son seis cuadrados. Después teníamos, eh, bueno, eran cinco, eh, el tetraedro, el octaedro, el cuadrado, el icosaedro y el dodecaedro. Bueno, resulta que Arquímedes descubre que hay 13 sólidos semirregulares. ¿Cuál es la idea en sólidos semirregulares? Bueno, al igual que en los sólidos regulares, todas las aristas tienen la misma longitud, todas las caras son polígonos regulares. La diferencia es que no todos los polígonos regulares son congruentes. El ejemplo que les di, la bola de fútbol eh, moderna. Bueno, yo sé que ahora hay diseños de muchos tipos y cada mundial la FIFA saca un balón nuevo con diferentes diseños, pero quien haya jugado una mejenga posiblemente sepa a qué estoy hablando. Hay un montón de, o sea, son un montón de hexágonos y pentágonos. Bueno, si ustedes cuentan, estoy casi seguro que lo que van a encontrar son 20 hexágonos y 12 pentágonos. Ese es un sólido semirregular, uno de los 13 sólidos semirregulares eh, que Arquímedes encuentra. Y por cierto, dado que yo les estoy hablando al respecto, en uno de los temas que pueden tratar en los foros, si quieren, es justamente si estoy en lo cierto o no al respecto del balón de fútbol común y o más conocido, y si encuentran algún dato interesante sobre la historia de la geometría de los balones de fútbol o de algunos otros balones para otros deportes, pues si lo pueden relacionar de una manera apropiada, pues podrían ponerlo en los foros. Eh, También está el método, que el método es un libro en el que Arquímedes conversa con Eratóstenes justamente sobre el método de exhaustión. El método de exhaustión ya lo habíamos conversado en algún momento, tiene que ver con esta idea de partir las cosas en una cantidad infinita de cosas infinitesimalmente delgadas o pequeñas, de manera que uno puede hacer un cálculo de una manera más apropiada, que dicho sea de paso, la integral de Riemann es esencialmente un método de exhaustión. Entonces, como ven, o sea, tenemos Arquímedes, que por un lado tiene cosas que se parecen mucho a lo que nosotros hacemos hoy por hoy con integrales, y cosas como la tangente a una curva, otra que no sea el círculo, en este caso la espiral de Arquímedes, de la que hablamos hace un rato, donde él calcula la tangente. Cálculo de tangentes, esencialmente una derivada. No lo hace, o sea, tengan en cuenta que aquí hace falta muchísimo camino para llegar a la idea a-
de plano cartesiano a la idea de función moderna. O sea, hay muchas cosas que le hacen falta, muchas cosas que Arquímedes no tenía para trabajar. Sin embargo, esencialmente las ideas de cálculo están en los escritos de Arquímedes 2000 años, bueno, casi 2000 años antes que Leibniz y Newton descubrieran el cálculo como lo conocemos el día de hoy. Y bueno, resulta que Arquímedes vive en el periodo entre las dos guerras púnicas. No nos vamos a meter en toda la situación política, pero resulta que Sicilia, la isla en la que se encuentra Siracusa, está muy cerca de Roma y esencialmente está más o menos en la recta entre Roma y Cartago. Eh, entonces, por ahí dicen que cuando los elefantes pelean, el césped es el que más sufre. Bueno, eso es lo que sucede. O sea, Siracusa es una ciudad muy importante dentro de una isla que está justamente entre dos imperios crecientes en el momento, el cartaginés y el romano. Y es hasta cierto punto independiente a pesar de que tiene relación con ambos y eventualmente lo que sucede es que se hace un sitio porque los romanos consideran que es un punto estratégico para la guerra marítima con Cartago eh, y se hace un sitio. Esencialmente la ciudad está sitiada eh, y ellos logran sobrevivir por, me parece que son 4 años del 216 al 212 antes de la era común. Durante ese tiempo, Hierón, el rey, muere. Ahora, tengan en cuenta que para ese momento Hierón tiene, si mi memoria no me falla, tiene alrededor de 95 años. Entonces ya es un hombre bastante viejo en un tiempo donde la expectativa de vida era mucho menor. O sea, al punto de que hoy por hoy ninguno de ni ustedes ni nosotros estaríamos particularmente sorprendidos si un número importante de ustedes llegan a vivir hasta sus noventas por simplemente las situaciones sanitarias que tenemos el día de hoy. Sin embargo, esa no era la realidad de este tiempo. La realidad de este tiempo era que la mayoría de la gente vivía, si tenían suerte, hasta sus 40 o 50 la clase trabajadora y las clases más acomodadas quizás llegaban a los 60 y este señor ya tenía 90 años, más de 90 años. Él aparentemente muere de causas naturales, pero muere durante este periodo de sitio. Eventualmente, en el 212, después de 4 años de sitio y 3 años después de que muere el rey, logran terminar el sitio y entran a Siracusa y ay, Marco algo Marcelo. ¿Cuál era el nombre de este señor? Se me va. Eh, Marco Claudio Marcelo. Marco Claudio Marcelo es el general que está a cargo del ejército que está invadiendo Siracusa. Una de las historias más famosas es que posiblemente es apócrifa porque existen otras historias sobre la muerte de Arquímedes, es que en el momento en el que los romanos entran a Siracusa, lo primero que le dice a unos soldados es vayan, busquen a Arquímedes y me lo traen vivo. ¿Por qué? Porque Arquímedes es el genio de su era. O sea, Arquímedes es para el siglo tercero lo que Leonardo da Vinci es para el siglo quinto, lo que Leibniz para el siglo quinto, para el siglo quince, lo que Leibniz es para el siglo diecisiete. Eh, Quizá podríamos decir lo que Einstein fue para el siglo veinte. O sea, es el genio de la era y pues cualquier persona culta tiene algo de reverencia por estas mentes majestuosas, él lo quiere vivo.
Y en su momento parece que uno de los soldados entra y le dice o sea, le dice a Arquímedes, Marco Claudio, eh, tiene que venir Marco Claudio quiere hablar con usted, venga. Y él dice, no disturbe mis círculos, porque aparentemente, a pesar de que en esta imagen, que es una muy conocida, eh, se encuentra como en un papel sobre una mesa, al parecer él estaba haciendo unos círculos en la arena y el soldado pierde la calma de que este viejo de 60 y tantos años esté algo, o sea, que no le ponga la atención que él considera requerida y lo mata en el acto. Eh, y pues la historia dice de que no le fue muy bien al soldado que mata a este gran genio de quien fue instruido de traer vivo. También hay otras historias que dicen que no, que Arquímedes estaba rindiendo ante los romanos y que igual lo mataron. El- Como muchas cosas en la historia, primero han pasado literalmente milenios y es una cosa que nunca sabremos 100% con toda certeza cuál fue la situación adecuada, pero como les digo, eh, Arquímedes en sus 65 años de vida hizo una cantidad de trabajos impresionante, impresionante para cualquier era, pero particularmente impresionante para la suya, donde la comunicación no era tan fluida. También tenemos que entender que a pesar de que hay muchas cosas que nosotros decimos, pero si nosotros sabemos eso, sí, nosotros lo sabíamos, él no, y él no tenía las herramientas que nosotros tenemos hoy por hoy, 2000, 2200, 2300 años después. Tengan en cuenta también, o sea, piénsenlo de esta manera, o sea, si este hombre ah, hace cosas tan sencillas como, o sea, que hoy consideramos tan sencillas, pero en su tiempo eran impresionantes. Imagínense en 2000 años lo que nuestros descendientes considerarán sencillo. Eso es algo bastante interesante. En fin, como podrán imaginarse, Arquímedes es una de esas figuras que en matemática parece muy impresionante. Quizá para mí segundo solo a Gauss. Es uno de esos matemáticos de las épocas. Y bueno, por el momento aquí quedamos. Muchas gracias. Y por cierto, este es el último video de los materiales que serán evaluados en el primer parcial. Bueno, que estén bien. Hasta luego.